Bienvenidos, visitantes nocturnos. Yo soy Vlad Tepes, su narrador de confianza. Esta noche te contaré relatos inquietantes de creepypastas y leyendas urbanas. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir trayéndoles relatos macabros. Ahora, silencio. Relájense y déjenme apagar las luces. El bosque de Slenderman. Dicen que en los bosques del norte de Maine se levantan 13 torres de vigilancia que nadie ha logrado ubicar en un mapa. Los leñadores las mencionan en susurros, los cazadores las evitan y los lugareños aseguran que cambian de sitio, como si el bosque las moviera cada vez que alguien intenta encontrarlas. Algunos creen que son ruinas militares, otros que son un vestigio de algo más antiguo. Aquel verano de 1998 fue inusualmente cálido. Las noticias locales hablaban de incendios en la costa, pero en el interior, los bosques seguían húmedos y espesos como una pesadilla verde. 5 jóvenes, Mark, Jenny, Pedro, Rebecca y Steve, decidieron internarse en ellos con una cámara de video y linternas, siguiendo una leyenda que habían escuchado en el pueblo de Redfield. Si uno lograba subir hasta la torre más alta, podría ver toda la región, hasta el mar. Partieron una tarde de sábado, riendo, grabándolo todo. En el video se los oye bromear, mientras el sol se filtra entre los pinos. Nada parece fuera de lugar. A medida que se adentraban, el bosque empezó a cambiar. Los caminos se volvían más estrechos, los árboles más juntos, y la luz se desvanecía antes de lo esperado. A las 7 de la noche, ya parecía medianoche. Fue entonces cuando Jenny encontró el primer papel. Estaba clavado en un tronco, con una ramita rota. Era una hoja amarillenta, dibujada con crayones infantiles. Mostraba una figura alta, negra, sin rostro. A su alrededor, árboles torcidos y una frase escrita con letra temblorosa. Está cerca. Rieron nerviosos, creyendo que era parte de una broma local. Pero cuando avanzaron, hallaron otra nota, y luego otra más, todas diferentes, todas con la misma figura. En algunas, la silueta tenía brazos alargados como ramas. En otras, simplemente observaba desde el fondo de la hoja. Pedro comentó que tal vez se trataba de una instalación artística. Nadie respondió. En el video se ve cómo las linternas empiezan a temblar. No por el viento, sino por las manos que las sostienen. A las 9 de la noche, ya no sabían dónde estaban. La brújula giraba sin sentido y el GPS no mostraba señal. Las risas se habían extinguido. Solo se oía el crujido de las hojas secas bajo sus pasos. Cuando Rebecca propuso regresar, descubrieron que el sendero por el que habían venido ya no existía. Detrás de ellos solo había más árboles, idénticos, interminables. Mark encendió la cámara una vez más, tratando de mantener la calma. La imagen es borrosa, pero se distingue algo entre la oscuridad. Una forma delgada, inmóvil, a varios metros, mirando en silencio. Steve gritó que debía ser un tronco, pero cuando enfocaron, ya no estaba. A las 10:30, agotados, divisaron algo a lo lejos, una estructura de madera ennegrecida que se alzaba sobre el dosel de los árboles. Era una torre de vigilancia, alta, erosionada por el tiempo, con una escalera metálica que chirriaba al viento. Entraron sin pensarlo. La lluvia comenzaba a caer,
y no había otra opción. Dentro, el aire olía a óxido y madera húmeda. En la grabación, la cámara sube lentamente los peldaños, mostrando paredes cubiertas de marcas, como si alguien las hubiera arañado con desesperación. En el nivel superior, hallaron una mesa rota, una linterna vieja y más notas esparcidas, todas con el mismo dibujo: la figura alta, los árboles torcidos, las siluetas humanas. Decidieron pasar la noche allí, esperando que el amanecer los guiara de vuelta. Nadie durmió. Afuera, el bosque murmuraba como si respirara. En algún momento, Jenny susurró que vio una sombra moverse al pie de la torre. Nadie quiso mirar. A la mañana siguiente, el bosque seguía oscuro. No había canto de aves, ni rastros de sol. Y frente a la escalera de la torre, alguien había dejado un nuevo papel, clavado en la madera. El dibujo mostraba la misma figura alta, rodeada de 5 siluetas humanas. Debajo, una frase escrita con torpeza infantil: «Los encontró». Durante horas permanecieron dentro de la torre, sin hablar. Afuera, la lluvia se había transformado en una llovizna constante que golpeaba los cristales rotos del mirador. El bosque parecía haberse detenido. Ni un insecto, ni un crujido de ramas. Solo ese silencio inmenso que se vuelve más pesado que cualquier ruido. Pedro, que intentaba mantener la calma, grababa fragmentos cortos con la cámara. En uno de ellos, se ve cómo apunta hacia la ventana y dice en voz baja: «No hay camino de regreso, ni senderos. Todo está cubierto de niebla». Detrás, Jenny se abraza las rodillas. Rebecca mira el suelo. Mark fuma un cigarrillo sin encenderlo. Steve, en cambio, no deja de asomarse por la escalera, convencido de que alguien lo sigue. A mediodía, cuando el hambre los obligó a moverse, encontraron en el rincón opuesto de la sala algo que no habían visto antes: una pequeña libreta cubierta de moho. Estaba entre 2 tablones del piso, como escondida. Al abrirla, las hojas se deshacían al tacto. Los dibujos eran iguales a los que habían encontrado en el bosque: figuras delgadas, árboles, palabras repetidas una y otra vez. «No mires atrás, no subas, no estás solo». Pedro comentó que debía ser de algún guardabosques, pero el último dibujo los inquietó. Mostraba una torre idéntica a la suya, y desde el interior salían líneas negras, como tentáculos que se extendían hacia el cielo. Esa noche el viento cambió de dirección. En la grabación se escucha cómo la estructura entera cruje, como si algo la empujara desde afuera. Rebecca dice: «Siento que se mueve». Y en ese momento, la cámara capta un sonido breve, seco, como un golpe en la puerta del nivel inferior. Steve baja con la linterna. Nadie lo acompaña. En el video solo se ve el reflejo de la luz moviéndose entre los peldaños, hasta desaparecer. Luego silencio. Pasa 1 minuto, 2, 3. De pronto, el sonido de la linterna cayendo, gritos, pasos que suben corriendo. Pero Steve no vuelve. Intenta no entrar en pánico. Pedro trata de mantener la calma. Dice que quizá haya salido, que lo mejor es esperar. Mark, en cambio, empieza a gritarle al vacío, su voz rebotando entre los árboles invisibles. Jenny le tapa la boca y lo obliga a callar. Entonces escuchan algo nuevo, respiración lenta, húmeda, que no proviene de ninguno de ellos. La cámara tiembla. Se oye un zumbido bajo,
un chirrido metálico, y por un instante la grabación se corta. Cuando vuelve, Jenny está llorando. Pedro sostiene la linterna con las dos manos y Rebeca mira hacia la escalera como si algo estuviera subiendo. Mark dice apenas un susurro: «Está aquí». Las luces parpadean. La puerta inferior se abre sin sonido, lentamente. Nadie se atreve a moverse. Entonces aparece una figura al pie de la escalera, alta, imposible de enfocar. Sus brazos parecen ramas. El rostro no tiene rostro. La cámara cae al suelo. Se oye un grito y la pantalla se vuelve negra. Horas después, la imagen vuelve, fija, grabando la habitación vacía. Se escuchan pasos arriba y una voz que murmura, casi infantil: «No corras». El siguiente fragmento fue grabado por Pedro, aunque nadie sabe cómo logró hacerlo. En él se le ve solo, con la linterna baja, respirando agitado. Dice que los demás desaparecieron, que la torre no es la misma, que las escaleras ahora parecen más largas. Cuando apunta la luz hacia una pared, se observan nuevas notas, escritas con algo oscuro. Él los llevó. Pedro intenta salir, pero cada vez que baja un tramo, vuelve a la misma planta. La torre lo encierra. En un momento, abre una ventana y mira hacia el bosque. La niebla es tan espesa que parece sólida. Entre ellas se distinguen siluetas delgadas, inmóviles. No se mueven, pero cambian de sitio cuando aparta la mirada. La cámara registra el momento exacto en que Pedro deja de grabar. Dice: «Si alguien encuentra esto, no sigan las notas, no suban a la torre, no lo miren». Y luego, silencio. Pedro enfoca la linterna hacia el suelo. En los tablones húmedos aparecen varias hojas esparcidas que no estaban ahí antes. Son páginas arrancadas de la misma libreta que habían encontrado. Algunas están pegadas por la humedad, otras cubiertas de manchas oscuras. En cada una se repiten las mismas frases: «No corras», «Él los ve», «No hay salida». Pedro las junta con manos temblorosas. La cámara tiembla. En el reflejo del cristal roto puede verse una silueta detrás de él, quieta, como parte de la sombra. Pero cuando gira, no hay nadie. A lo lejos un trueno retumba, y entonces la puerta de la torre se abre sola. Un soplo helado apaga la linterna. La grabación se corta. Horas después, la cámara vuelve a encenderse. Está en el suelo del bosque, entre hojas mojadas. Pedro camina sin rumbo, visiblemente agotado. Su ropa está empapada, la voz quebrada. Dice que logró escapar de la torre, que no recuerda cómo, solo que siguió las notas. A medida que avanza, encuentra más hojas clavadas en los troncos, sujetas con trozos de madera o alambres oxidados. Todas parecen escritas con la misma letra temblorosa. Una de ellas dice: «Vuelve al principio». El bosque está cubierto de una neblina azulada que apenas deja ver los árboles. De pronto, Pedro distingue una sombra moviéndose entre la bruma, delgada, alargada, deslizándose sin pasos. Corre. La cámara registra su respiración agitada, el crujir de ramas y un sonido de fondo, como si alguien imitara su voz, repitiendo sus propias palabras en eco.
En una pausa, se detiene junto a un claro y ve algo imposible. Frente a él, en medio del bosque, se alza la torre. La misma, pero ahora parece más alta, torcida, como si hubiese crecido de entre los árboles. Pedro grita el nombre de sus amigos. ¡Jenny! ¡Rebecca! ¡Mark! ¡Steve! Solo el eco le responde. Al acercarse, encuentra una última nota en la base de la torre. Está escrita con algo seco y oscuro. Dice: «Ya estás adentro». La cámara se eleva bruscamente, enfocando la copa de los árboles. Por un instante, se distingue una figura alargada, suspendida entre las ramas, sin rostro, observándolo. Luego todo se vuelve negro. El último sonido en la grabación es una respiración cercana y el roce de papel cayendo al suelo. La cámara sigue encendida. Pedro baja la linterna y susurra: «Si alguien encuentra esto, no sigan las notas. No suban a la torre. No lo miren». El foco parpadea, iluminando el suelo cubierto de hojas húmedas. De pronto, un sonido metálico retumba desde abajo, como si algo golpeara la estructura. Jenny grita. Mark corre hacia la escalera, pero Pedro lo detiene. «No bajes», le dice. «Steve desapareció ahí». El silencio se vuelve insoportable. Rebecca señala la pared. Entre las grietas del concreto hay nuevas marcas. No son dibujos, parecen manos, alargadas, negras, impresas como si hubiesen sido quemadas. Una corriente helada recorre la torre. Entonces la cámara capta un movimiento fuera de la ventana. Una sombra deslizándose entre los árboles, alta, más que cualquier humano. Pedro enfoca, y por un segundo lo ven. La figura, imposible de enfocar. Un cuerpo delgado, brazos tan largos que rozan el suelo, y un rostro, sin rasgos. Jenny suelta un grito. La imagen se distorsiona. El audio se corta con un zumbido agudo. Cuando vuelve, Rebecca ya no está. Su mochila queda tirada, junto a la puerta. Mark baja corriendo, desesperado. La cámara lo sigue, temblorosa. En el descenso, se oyen los pasos de alguien más, secos, lentos, pero cada vez más cerca. Pedro apunta la linterna hacia la escalera inferior, y la luz se refleja en algo blanco. Una cabeza, sin ojos. Luego, oscuridad total. El siguiente fragmento muestra a Pedro y Jenny saliendo de la torre. Afuera, la niebla lo cubre todo. Pedro tiembla, sostiene la cámara con una mano. «Tenemos que volver al coche», dice. «Está al otro lado del río». Jenny asiente, pero apenas logran avanzar unos metros cuando oyen el crujido de ramas detrás de ellos. La cámara gira. Entre los árboles, algo se mueve siguiendo sus pasos. La niebla se abre apenas lo suficiente para mostrar la silueta. Está más cerca. Cada vez que Pedro la enfoca, la imagen se distorsiona. Jenny corre, llorando. Mark aparece brevemente entre los árboles, gritando su nombre, y de repente se corta el grito. Cámara cae. El lente registra el suelo durante varios segundos. Hojas, barro, una huella alargada. De fondo, solo la respiración de Pedro, acelerada. En la siguiente toma, Pedro está solo. El bosque parece interminable. En el suelo, una hoja doblada. No puedes escapar. Levanta la vista. Slenderman está frente a él.
Inmóvil. El viento se detiene. La cámara tiembla. El sonido se distorsiona. Pedro da un paso atrás. La figura se acerca sin moverse, como si el espacio se encogiera. Pedro grita, corre. La imagen se vuelve borrosa y durante los últimos segundos se distinguen destellos. Un brazo alargado, un rostro liso, ramas quebrándose. La grabación termina con el mismo plano que comenzó la historia, el bosque vacío, cubierto de niebla, solo el sonido del viento y una última nota clavada en un tronco. Siempre estuvo detrás de ti. Backrooms. El turno de medianoche. El edificio de la antigua Oficina Nacional de Transporte se alzaba al borde del distrito industrial, cubierto por una capa de polvo y abandono. Nadie sabía con certeza por qué había cerrado. Algunos decían que por una fuga de gas, otros que por una investigación federal. A Luis no le importaban los rumores, solo quería cumplir su turno y cobrar su salario. Esa noche, el reloj marcaba las 11:47 p.m., cuando el supervisor lo dejó solo en el primer piso, entregándole un manojo de llaves oxidadas y una linterna que parpadeaba cada pocos minutos. El silencio del edificio parecía absorber el sonido de sus pasos. El eco de su carrito de limpieza resonaba con un retardo antinatural, como si las paredes repitieran cada movimiento un segundo después. Mientras fregaba el pasillo principal, notó un letrero viejo cubierto de polvo. Sector B13. Acceso restringido. El número estaba casi borrado, y la pintura amarillenta del cartel se descascaraba como piel seca. Luis frunció el ceño. Según el plano del edificio, solo existían 12 sectores. Pensó que quizás se trataba de un área sellada tras la clausura. Sin embargo, al mirar de cerca, vio que la puerta no tenía candado, solo un cierre metálico oxidado que se dio con un leve empujón. Un olor agrio, a humedad y moho antiguo, lo golpeó al abrirla. La linterna iluminó un corredor largo, tapizado con papel mural amarillo y manchas oscuras que parecían expandirse lentamente por las paredes. Las luces fluorescentes titilaban con un zumbido constante, agudo, como si cada tubo estuviera a punto de estallar. Empujó su carrito unos pasos adentro. El aire se volvió más denso. Había una sensación extraña, como si el pasillo respirara. Al avanzar, el ruido de la linterna parecía amortiguado, como si el sonido se hundiera en un espacio sin eco. Volteó. La puerta por la que había entrado seguía abierta, pero detrás de ella no estaba el pasillo principal del edificio, sino otra pared amarilla, idéntica a la que tenía frente a sí. Dio un paso atrás, incrédulo, y se topó con una superficie lisa, fría, sin manija ni cerrojo. La puerta había desaparecido. Respiró con fuerza, tratando de convencerse de que era una falla del sistema eléctrico, un truco de su cansancio. Sin embargo, el reloj de su muñeca se había detenido en las 12:03 a.m. Intentó regresar por donde vino, pero cada giro lo llevaba a un corredor igual al anterior. Los zócalos, las grietas, incluso una mancha circular en la alfombra se repetían con exactitud milimétrica. Parecía estar caminando dentro de una copia infinita de la misma habitación. Un zumbido intermitente surgió de los altavoces del techo. Luis levantó la vista. La rejilla vibraba ligeramente, expulsando polvo. Luego,
una voz distorsionada surgió entre los chasquidos estáticos. Mantenimiento. Reportarse en el sector B13. Luis se quedó inmóvil. El edificio llevaba cerrado años. No debía haber nadie más allí. La voz repitió la orden, pero esta vez con una cadencia distinta, como si estuviera repitiendo sus palabras, deformándolas. Mantenimiento. Reporte. B13. Retrocedió lentamente, tratando de encontrar un punto de referencia, pero el pasillo se alargaba, extendiéndose más allá del alcance de su linterna. Al mover el haz de luz, creyó ver una silueta al fondo, algo quieto, erguido, con el torso inclinado hacia un lado, como si estuviera observándolo. El aire se volvió gélido. La linterna parpadeó 3 veces y se apagó. En la oscuridad, el zumbido de las luces se intensificó hasta convertirse en un rugido metálico. Luis apretó el interruptor, desesperado, y la luz volvió por un instante, suficiente para mostrar que la figura había desaparecido. Corrió. No sabía hacia dónde, solo quería alejarse. Los corredores se retorcían, y a cada giro las paredes parecían moverse, alterando su forma. Los techos bajaban, los pisos se inclinaban, y los fluorescentes se encendían y apagaban al ritmo de su respiración. Finalmente, alcanzó una puerta diferente, de metal, con el cartel Sala de Control, personal autorizado. Forzó la cerradura con una patada y entró jadeando. Dentro había consolas cubiertas de polvo, monitores antiguos y un teléfono gris que colgaba del cable. Sobre una mesa había una carpeta amarillenta con letras borrosas. Informe de anomalía B13. Luis la abrió. Dentro había fotografías en blanco y negro de pasillos idénticos al que acababa de recorrer. En algunas se veían siluetas borrosas, figuras humanas distorsionadas por el movimiento. En la última foto, reconoció algo que le heló la sangre: su propio rostro, captado desde atrás, caminando por el mismo pasillo que acababa de atravesar. Pitido surgió del teléfono. Luis lo tomó con la mano temblorosa. Al otro lado, una respiración profunda, humana, pausada. Luego, una voz idéntica a la suya susurró: «Ya estás en el registro». El teléfono cayó al suelo y comenzó a sonar el intercomunicador del techo, ahora con la voz claramente articulada: «Empleado Luis Rivas, turno nocturno registrado. Permanecer en sector B13 hasta nuevo aviso». El reloj de su muñeca volvió a moverse. Marcaba 12:04 AM. Y entonces, el pasillo frente a la sala de control se iluminó por completo. Había huellas húmedas que se alejaban de la puerta. No eran las suyas. El sonido del ascensor era lo único que rompía el silencio en el pasillo. Un zumbido metálico, profundo, que se deslizaba por los muros como si el propio edificio respirara. Los 3 se miraron sin hablar. Esteban apretó el botón una vez más, pero las luces del panel no respondieron. Aún así, el ascensor se abrió. Adentro, el aire olía a moho y electricidad. El interior era más grande de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de un material amarillento, similar al de los pasillos, pero con manchas húmedas que formaban patrones semejantes a rostros. Andrea encendió la linterna de su teléfono y el reflejo osciló sobre el espejo del fondo. Por un instante, cada uno creyó ver su propio reflejo
moverse con un leve retraso. «Vamos al sótano», dijo Diego, forzando una sonrisa. El número -1 parpadeó en el tablero, pero el ascensor siguió bajando más allá de cualquier lógica. Los pisos pasaban con una lentitud imposible. 3, -5, hasta que el panel se apagó. El silencio se volvió total. Luego un clic seco y las puertas se abrieron. Frente a ellos, un pasillo idéntico al del último piso, pero con el suelo cubierto por una fina capa de agua. La luz era amarillenta, como filtrada por una niebla invisible. En el fondo, una figura se movía lentamente. No corría, no caminaba. Deslizaba los pies como si no tocara el suelo. «Debe ser el guardia», susurró Andrea, aunque su voz tembló. Diego avanzó 2 pasos, pero la figura se detuvo también. Entonces comprendieron. Estaba imitando sus movimientos. Andrea retrocedió, y el ser hizo lo mismo. Esteban levantó la linterna, y la silueta levantó el brazo. Pero cuando la luz la alcanzó, el reflejo no devolvió rostro alguno, solo una masa pálida, sin rasgos, de la que emanaba un sonido seco, irregular, como si aspirara aire por una garganta inexistente. El terror los paralizó. Diego presionó el botón del ascensor una y otra vez, pero el panel no respondía. La criatura comenzó a avanzar, ahora sin imitar. Su cuerpo parecía multiplicarse, como si cada parpadeo lo acercara 2 metros más. Andrea gritó. El agua del suelo se agitó, como si algo más se moviera bajo ella. Esteban corrió por el pasillo, gritando que había una salida al fondo, pero el pasillo se extendía y curvaba, revelando esquinas que no deberían existir. Detrás de ellos, el sonido de pasos se duplicó, se triplicó, hasta que pareció que decenas de seres los seguían. El grupo dobló a la izquierda y encontró una puerta entreabierta. Dentro, una sala repleta de escritorios antiguos, todos cubiertos de carpetas y televisores encendidos que mostraban pasillos, los mismos pasillos por donde habían corrido. En uno de los monitores se veían ellos 3, observándose desde arriba. Andrea apagó el televisor, pero la pantalla siguió mostrándolos. Esta vez, había una 4ª figura junto a ellos, detrás. Diego giró instintivamente, pero no había nada. El sonido del ascensor volvió a oírse a lo lejos. «Tal vez volvió a funcionar», murmuró Esteban. Corrieron de nuevo hacia el pasillo, pero al llegar, notaron que el agua había desaparecido. Solo quedaban huellas húmedas que se extendían hacia una dirección opuesta a la suya. El ascensor estaba abierto. Dentro, el panel mostraba un solo número: infinito. Andrea dudó, pero Esteban la empujó suavemente. «Lo que sea que hay aquí, prefiero enfrentarlo arriba que quedarme acá abajo». Entraron los 3. Las puertas se cerraron sin que nadie tocara nada, y el ascensor comenzó a subir. Pero al mirar por la rendija, no había pisos, ni luces, ni cables, solo una oscuridad infinita. El ascensor se detuvo con un golpe seco. No hubo sonido de puertas deslizándose, solo un chasquido metálico, como si algo se hubiera roto en su interior. Las luces titilaron en secuencias caóticas hasta apagarse por completo. Durante unos segundos,
El grupo quedó sumido en la oscuridad total. Andrea respiraba entrecortado. Diego intentó usar su teléfono, pero la pantalla mostraba estática. Solo Esteban, con manos temblorosas, presionó el botón de abrir. Las puertas se abrieron con un gemido lento, como si arrastraran algo viscoso. Frente a ellos se extendía un corredor interminable, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban a destiempo. El suelo era de una textura pegajosa, como alfombra húmeda mezclada con barro. A lo lejos, un sonido de goteo marcaba un ritmo irregular, acompañando el zumbido eléctrico de las luces. Dieron un paso afuera, y el ascensor se cerró detrás de ellos. Sin aviso. Intentaron volver, pero ya no había puertas. Solo una pared lisa, cubierta de papel tapiz amarillo, húmedo, con burbujas que parecían moverse bajo la superficie. Andrea comenzó a llorar, pero su voz sonó amortiguada, como si el aire fuera más espeso. Cada palabra tardaba en llegar a los oídos de los otros. Diego intentó tranquilizarla, pero su propio eco le respondió con una voz que no era exactamente la suya. «Tranquila, tranquila», repitió. La voz regresó. «Tranquila, tranquila, no sirve correr». Los tres se quedaron inmóviles. Algo en el tono del eco les heló la sangre. Avanzaron sin saber hacia dónde. El pasillo se doblaba sobre sí mismo, formando giros imposibles, a veces repitiendo los mismos patrones. En una esquina encontraron un reloj de pared que marcaba las 3:33. Lo inquietante era que había otro reloj a unos metros, también marcando 3:33. Ambos se movían al unísono, pero sus segunderos giraban en direcciones opuestas. Andrea se acercó a uno de ellos y vio su reflejo en el vidrio. No era su cara. Era una versión suya, con los ojos completamente negros. El reloj cayó al suelo y se rompió. Pero el sonido no cesó. Siguió oyéndose, como si aún marcara el paso de los segundos. De pronto, un zumbido grave llenó el lugar. Las luces parpadearon violentamente y el techo comenzó a vibrar. Diego gritó que corriesen, pero el corredor se deformaba a medida que avanzaban. Las paredes se ensanchaban y contraían, como si el edificio respirara. De los muros comenzaron a emerger manchas oscuras que se deslizaban lentamente, adoptando formas humanas. «No los mires», gritó Esteban, sin saber por qué lo decía. «No los mires». Las figuras parecían sentir la atención. Una de ellas se giró, revelando un rostro vacío, un hueco donde debía haber una boca. De allí emergió un sonido bajo, húmedo, semejante a una grabación reproducida al revés. Corrieron sin mirar atrás. El aire olía a óxido y humedad, y el suelo se volvía más resbaladizo con cada paso. En medio del caos, Andrea tropezó y cayó al suelo. Esteban intentó ayudarla, pero Diego siguió corriendo, gritando su nombre. El pasillo detrás de ellos se cerró como una compuerta invisible separándolos. Andrea levantó la mirada. Frente a ella, en el extremo del corredor, una puerta negra destacaba entre el amarillo uniforme de las paredes. No tenía pomo, solo una rendija en la parte superior, por donde se filtraba una luz blanca pulsante. «¿Qué es eso?», susurró Esteban.
Antes de que Andrea pudiera responder, algo comenzó a golpear desde el otro lado. 3 golpes, lentos, medidos. Pausa. 3 más. Luego una voz, suave, susurrante, que parecía salir desde dentro de su cabeza. Ya llegaron al piso correcto. Andrea retrocedió horrorizada. Esteban intentó arrastrarla de vuelta por donde habían venido, pero el pasillo ahora era distinto. No había esquinas, ni relojes, ni luz. Solo la puerta negra. El suelo tembló y un chorro de aire helado salió por la rendija, apagando las luces del techo. Cuando la oscuridad los cubrió, Andrea sintió dedos rozando su hombro. No eran los de Esteban, y en ese instante el sonido del ascensor volvió a escucharse, aunque no había ascensor alguno visible. El ruido provenía de detrás de la puerta. El temblor se detuvo. Andrea y Esteban permanecieron inmóviles frente a la puerta negra, mientras el sonido del ascensor resonaba a lo lejos, como un eco que provenía del interior de las paredes. Del otro lado del pasillo, Diego seguía corriendo, sin saber que ya nadie lo seguía. El corredor que lo rodeaba se había vuelto distinto. Las paredes eran más altas, el techo desaparecía en la oscuridad y el suelo parecía de cemento húmedo, cubierto de huellas. Algunas eran humanas, otras no. El aire tenía un olor agrio, como de cables quemados. A cada paso, Diego escuchaba un ruido de respiración detrás de él, pero cuando giraba, no veía nada. Solo un leve movimiento en las sombras, como si algo se escondiera justo fuera de su campo visual. Intentó usar su teléfono otra vez. Esta vez encendió, pero no mostraba la cámara ni los mensajes. Solo un video en pausa. Él mismo, caminando por ese pasillo, segundos antes. La grabación siguió reproduciéndose sola. En ella, algo lo alcanzaba desde atrás. Diego lanzó el teléfono al suelo y corrió sin mirar atrás, pero el pasillo terminó abruptamente en una puerta metálica con un letrero oxidado que decía «Nivel de mantenimiento». La abrió. Del otro lado encontró una habitación circular. En el centro, un panel de control cubierto de polvo, rodeado de monitores. Todos mostraban los mismos pasillos amarillos, algunos vacíos, otros con figuras quietas frente a la cámara. En una de las pantallas vio a Andrea y Esteban, aún frente a la puerta negra. Sobre ellos, una sombra alta se inclinaba lentamente. Y en otra pantalla, lo vio a él, mirándose desde ese mismo cuarto. El sonido de estática llenó el aire. El edificio había comenzado a observarlos. Mientras tanto, Andrea y Esteban escucharon un susurro provenir de la puerta negra. «Abran, o el edificio elegirá por ustedes». Esteban dio un paso atrás. Andrea, en cambio, apoyó la mano en la superficie fría. Por un segundo, creyó sentir pulsos débiles, como un corazón latiendo detrás de la madera. La rendija expulsó aire tibio con olor a polvo antiguo. «Tal vez es la salida», dijo ella. «O tal vez no hay salida», respondió Esteban. La puerta se abrió sola. Del otro lado no había habitación alguna, solo un espacio sin forma, cubierto por una neblina dorada. De ella emergían ecos distantes, risas, pasos, voces repitiendo nombres,
Andrea creyó escuchar el suyo. Esteban la tomó del brazo, pero la fuerza que lo succionaba era más grande que ambos. El edificio los absorbió. El pasillo volvió a quedar en silencio, y donde antes estuvieron Andrea y Esteban, solo quedó la pared intacta, como si jamás hubiese existido una puerta. Criatura de la noche. The Rake. El camino hacia la casa serpenteaba entre árboles antiguos, tan altos que sus copas parecían entrelazarse para ocultar el cielo. Las ruedas del auto levantaban hojas húmedas y el sonido del motor se apagaba a ratos, tragado por la espesura del bosque. Andrés conducía en silencio, con los dedos tensos sobre el volante y la mirada fija en la línea del camino. Detrás de él, Lucía observaba por la ventana y trataba de sonreír, aunque la expresión de cansancio le pesaba en los ojos. En el asiento trasero, Carla jugaba con su muñeca. Le hablaba en voz baja, como si compartieran un secreto. La casa apareció después de la última curva. Una estructura amplia, de madera gris y tejas oscuras, con el aire melancólico de algo que había sido olvidado por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de las paredes se despegaba en largas escamas que parecían heridas. Un porche hundido en sombras rodeaba el frente, y en un extremo se alzaba un árbol seco, inclinado como si vigilara el lugar. «Bueno», murmuró Andrés, «aquí estamos». Lucía bajó del auto y respiró profundo. El aire era frío, húmedo, cargado con el olor a tierra vieja y madera podrida. Carla corrió hacia la puerta principal, emocionada. «Parece de cuento», gritó. Andrés soltó una risa breve, nerviosa. No era exactamente el tipo de cuento que él tenía en mente. La llave chirrió en la cerradura y la puerta cedió con un crujido que resonó en la entrada. El interior los recibió con una penumbra espesa y el olor agrio del encierro. Polvo suspendido en el aire, cortinas marchitas, un reloj detenido sobre la chimenea. Lucía encendió la linterna del celular y barrió la luz por las paredes. Retratos antiguos, un espejo cuarteado y un pasillo que se hundía en la oscuridad. «Necesitamos abrir las ventanas», dijo, «y limpiar mucho». Pasaron las primeras horas del día desempolvando muebles y barriendo montones de hojas secas que se habían colado por las rendijas. Cada rincón parecía contener un eco. A veces mientras barría, Lucía creía escuchar pasos en el piso superior, pero al mirar, no había nadie. Esa primera noche la familia durmió en colchones sobre el suelo del salón principal. El viento colaba un silbido por las grietas, y los árboles golpeaban el techo con sus ramas delgadas. Carla tardó en dormir. Antes de cerrar los ojos, preguntó, «Papá, ¿por qué la casa tiene una puerta debajo de las escaleras?» Andrés la miró confundido. «¿Debajo de las escaleras?» «Sí, una puerta chiquita con candado». Andrés frunció el ceño, pero no dijo nada. Imaginó que sería un armario o el acceso al sótano del que le había hablado el abogado cuando firmaron los papeles. «No la use», le había dicho el hombre con una voz apagada. «El piso no es seguro». Pero en ese momento, cansado y somnoliento, Andrés solo abrazó a su hija y le dijo que no se preocupara. Esa noche, los tres durmieron, pero el silencio no fue amable. En medio de la madrugada, algo golpeó el piso de abajo. Un sonido hueco, como si un cuerpo arrastrara los nudillos sobre la madera. Andrés se incorporó, contuvo la respiración. Esperó un segundo golpe. Nada. Solo el tic-tac de un reloj que creía muerto. Al día siguiente, mientras Lucía preparaba café, Carla apareció en la cocina,
con su muñeca colgando de un brazo. «Mi amigo dice que le gusta el sótano», dijo con una sonrisa inocente. Lucía se detuvo a medio movimiento. «¿Qué amigo?» «El rastrillo». Lucía parpadeó. «¿Quién es el rastrillo?» «El que vive abajo». La mujer intentó reír, pero el sonido se quebró en su garganta. Le acarició el cabello a su hija y la mandó a jugar afuera. Cuando Andrés bajó más tarde, Lucía le contó lo ocurrido con una mezcla de preocupación y vergüenza. «Debe ser una invención, cariño. Estás sola, sin amigos, y esta casa», miró alrededor, «tiene algo raro». Andrés asintió. La luz del día no conseguía disipar la sensación de que el aire dentro de la casa pesaba más de lo normal. Esa tarde subió al ático para revisar las vigas y encontró marcas en la madera, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir. No dijo nada a Lucía. Esa noche el viento volvió a soplar, pero el sonido fue distinto, más rítmico, casi intencionado. Desde su cama, Andrés creyó escuchar rasguños, pausados, insistentes. Bajó los pies al suelo, tomó una linterna y siguió el sonido hasta las escaleras. El pasillo estaba oscuro. Las sombras parecían moverse al compás de su respiración. La puerta bajo la escalera seguía allí, cerrada con un candado oxidado. El ruido provenía del otro lado. Andrés se inclinó, apoyó el oído en la madera. Nada. Luego, un suspiro. Retrocedió, el corazón en el pecho martillando. La linterna titiló y se apagó. Cuando volvió a encenderla, la puerta parecía haber cambiado. El candado colgaba abierto. Lucía lo llamó desde arriba. Andrés se giró, la luz temblando en su mano. Cuando volvió a mirar hacia la puerta, estaba cerrada otra vez. Pasaron los días y los sonidos se hicieron parte de la rutina. A veces eran pasos, otras respiraciones, o un golpeteo constante que venía del suelo. Carla comenzó a dibujar figuras delgadas, sin rostro, de brazos alargados. «El rastrillo», decía sonriendo. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, Andrés encontró un pequeño compartimento detrás de una tabla suelta. Dentro, un diario cubierto de polvo. Las páginas estaban manchadas, casi ilegibles, pero pudo descifrar algunas frases. «Las paredes lo retienen. No abrir. Si lo escuchas reír, reza. El silencio es peor que el ruido». Cuando Andrés subió con el diario en las manos, el sol se había ocultado. En la planta baja, Lucía y Carla no estaban. Las luces parpadeaban y el viento se colaba por una ventana rota. Llamó a su esposa, a su hija. Nadie respondió. Y entonces un sonido suave, proveniente del pasillo. Pequeños pies descalzos caminando hacia la puerta del sótano. Carla estaba allí, inmóvil, con el cabello cubriéndole parte del rostro. Su mano tocaba el candado. «Dice que ya no quiere estar solo», susurró. La puerta, lentamente, se abrió. Habían pasado casi 3 horas desde que el último camión descargó los muebles en la vieja casa de campo. La luz del atardecer, tibia y oblicua, entraba por los ventanales cubiertos de olvo, proyectando figuras largas sobre el suelo de madera. Era una casa antigua, de esas que parecen respirar cuando el viento se cuela entre sus rendijas. Andrés se quedó un momento en la puerta principal.
observando el camino de tierra que se perdía entre los árboles. Parece que el bosque se los traga, había dicho el agente inmobiliario con una sonrisa nerviosa cuando firmaron los papeles. A Lucía no le había hecho gracia. Es demasiado apartado, le había susurrado ella, mientras la llave giraba en la oxidada cerradura. Eso es justo lo que queremos, respondió Andrés, fingiendo entusiasmo. Buscaban un cambio, un nuevo comienzo, después de meses complicados, silencios acumulados y la constante sensación de que la ciudad los estaba devorando. Andrés había perdido su empleo en la agencia de publicidad y Lucía, maestra de primaria, llevaba semanas con licencia por estrés. Carla, su hija de 8 años, se mostraba más callada de lo habitual. No hablaba mucho desde el accidente. El interior de la casa olía a humedad y madera vieja. Había retratos colgados en las paredes, rostros borrosos, sin nombres, y un reloj de péndulo que seguía marcando las horas, aunque nadie recordaba haberle dado cuerda. El primer día pasó entre cajas abiertas y discusiones sobre dónde colocar los muebles. La casa era más grande de lo que habían imaginado, con un altillo cubierto de telarañas y un sótano al que nadie quería bajar. Fue Carla la primera en mencionarlo. «Papá, hay algo abajo», dijo mientras comían en el comedor improvisado. Andrés levantó la vista del plato. «¿Cómo que algo?» «Se mueve como si raspara». Lucía soltó una risa forzada. «Seguramente son ratones, cariño. Esta casa ha estado vacía mucho tiempo». Pero esa noche, cuando todos dormían, Andrés lo escuchó. Un sonido seco, irregular que venía del piso inferior. No era el crujido típico de una casa vieja, ni el viento golpeando las ventanas. Era otra cosa, un rasguido, como si unas uñas largas arañaran la madera con paciencia enfermiza. Andrés se levantó, descalzo, y tomó una linterna. Al abrir la puerta del sótano, un olor agrio lo golpeó, mezcla de tierra, moho y algo más, como carne vieja. La linterna iluminó una escalera empinada y húmeda. Bajó 3 escalones. El ruido se detuvo. El silencio fue tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj del salón arriba. Entonces algo respiró, lento, profundo, justo frente a él, en la oscuridad. Andrés retrocedió, tropezó con el último escalón y cayó de espaldas. La linterna rodó iluminando por un segundo algo que parecía una mano, pálida, demasiado larga, con dedos delgados que terminaban en garras. El haz de luz parpadeó y la figura se desvaneció entre las sombras. Cuando Lucía lo encontró minutos después, Andrés seguía en el suelo, con el rostro blanco como la pared. «Te dije que no bajaras», fue lo único que ella alcanzó a decir. Durante el desayuno del día siguiente, nadie mencionó lo ocurrido. Carla tarareaba algo, jugando con su cereal. «¿Qué cantas, cariño?», preguntó su madre. «Es una canción que me enseñó el rastrillo», respondió la niña con naturalidad. Lucía dejó caer la cuchara. Andrés la miró, sin saber qué decir. «¿Quién?» «El rastrillo. Vive abajo. Dice que no le gusta que lo despierten». Andrés sintió un escalofrío. La niña lo dijo sin miedo, sin juego en su voz, como si hablara de un vecino más. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el reloj seguía marcando las horas,
Andrés comprendió que aquel lugar tenía algo dormido, algo que había estado esperando, y ellos lo habían despertado. Durante los días siguientes, la casa pareció amoldarse a ellos, o al menos fingir que lo hacía. El aire ya no olía tan fuerte a encierro, y los ruidos, aquellos crujidos que hacían estremecer las noches, comenzaron a volverse parte del paisaje sonoro. La vieja construcción se movía con vida propia, como si respirara con ellos. Andrés intentaba convencerse de que todo tenía una explicación racional, que las sombras eran solo eso, sombras, que el ruido en el sótano era producto del viento colándose por las rendijas o de las raíces que empujaban el cimiento. Pero cada noche, cuando la casa quedaba en silencio absoluto, regresaba el raspado, el mismo ritmo, la misma cadencia, como un código que se repetía una y otra vez bajo el suelo. Lucía, por su parte, se concentró en mantener la normalidad. Desempacó los libros, limpió los ventanales y trató de devolverle color a los muros con flores frescas. Había algo en el entorno que le resultaba opresivo, pero se negaba a admitirlo. Le decía a Andrés que el aire de campo los haría bien, que Carla podría jugar libremente, que solo necesitaban tiempo. Sin embargo, Carla no jugaba afuera. Prefería sentarse cerca de la puerta del sótano, dibujando con crayones figuras que su madre no entendía. Una tarde, Lucía la sorprendió hablándole a alguien. «¿Con quién habla, cielo?» «Con él», respondió la niña sin levantar la mirada. «Dice que antes tenía una familia también». Se quedó helada. «¿Quién dice eso?» «El rastrillo». En el papel Carla había dibujado una silueta larga, pálida, sin rostro, con brazos desproporcionadamente largos y dedos que parecían cuchillas. Estaba parada detrás de una figura más pequeña, una niña, frente a una puerta negra. Lucía sintió un nudo en la garganta. «No dibujes eso, mi amor. Es feo». Carla la miró con expresión confusa. «Pero él dice que no es feo, que solo quiere jugar». Esa noche Lucía insistió en dormir con la niña. Andrés, exhausto, se quedó leyendo en el salón. La casa crujía a cada ráfaga de viento, y el reloj de péndulo marcaba las horas con su tic-tac monótono. Pasada la medianoche, volvió a escuchar el sonido. Ras, ras, ras. Andrés se levantó con el corazón acelerado. Esta vez no tomaría la linterna, no bajaría, solo quería confirmar que el ruido venía de allí. Se acercó a la puerta del sótano y apoyó el oído. Silencio. Y entonces, muy cerca del otro lado, una voz, un susurro seco, casi inhumano. Andrés retrocedió de golpe, golpeándose contra la pared. El sonido se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Corrió a la habitación y abrazó a Lucía, temblando. Ella despertó sobresaltada. «¿Qué pasó?» Alguien me habló desde el sótano». Lucía quiso reír, decir que estaba soñando, pero el tono de su esposo la detuvo. «Andrés, no vuelvas a bajar». «No pienso hacerlo». Durmieron abrazados, pero la calma no duró. Al amanecer, encontraron las huellas, delgadas, alargadas, marcadas en la madera polvorienta del pasillo. Comenzaban junto a la puerta del sótano y se extendían hasta el cuarto de Carla. El día siguiente fue tenso. Andrés trató de restarle importancia, pero su mente hervía de preguntas. Esa misma tarde, mientras Lucía y Carla dormían, bajó al pueblo para buscar información sobre la casa. En el pequeño almacén, un anciano de rostro curtido lo observó,
con una mezcla de curiosidad y lástima. «Así que usted compró la casa de los Velarde», dijo el hombre, mientras envolvía una bolsa de clavos. «Sí, hermosa, aunque un poco vieja». El anciano rió, sin humor. «Vieja sí, pero hermosa, depende de a quién le pregunte». Andrés frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Que nadie se queda mucho tiempo allí. La vendieron varias veces, siempre lo mismo. Gente que llega ilusionada y se va con prisa». «¿Por qué?» El hombre bajó la voz. «Cuentan que esa casa fue construida sobre una caverna, una grieta profunda. El primer dueño, don Abel Velarde, la mandó levantar en 1912. Se decía que el terreno estaba maldito. Los peones oían cosas mientras cavaban. Lamentos, risas, pasos. Uno de ellos desapareció. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué pasó con los Velarde?» «El señor murió en el sótano. Lo encontraron con los ojos abiertos y las manos ensangrentadas, como si hubiera intentado escarbar la tierra con las uñas. Su esposa se fue del pueblo, loca. El anciano lo miró fijamente. «Si oye algo, no lo conteste». Andrés no respondió. Tomó las cosas y volvió al auto. Durante el camino, el bosque parecía más espeso, más oscuro que antes. Los árboles formaban figuras que se cerraban sobre el camino, y el aire se volvió pesado. Cuando llegó a casa, la puerta estaba abierta. Lucía lo esperaba en el recibidor, pálida. «¿Dónde estabas?» «Carla desapareció por unos minutos». «¿Qué?» «La encontré abajo en el sótano». Andrés sintió como se le helaba la sangre. Bajó los escalones de 2 en 2, con Lucía detrás. El aire era más frío, más denso. En una esquina, entre cajas viejas, estaba la niña. Sonreía. «Estaba jugando con él», dijo. «¿Con quién, Carla?» Ella señaló la oscuridad. «Con el rastrillo». Andrés enfocó con la linterna. Nada, solo polvo y vigas rotas. Pero en el suelo, marcado en la tierra húmeda, había un símbolo, un círculo, y dentro de él 6 líneas cruzadas como garras. El mismo sonido regresó entonces, más cerca que nunca. «Ras, ras, ras». Lucía gritó y salió corriendo con la niña. Andrés, paralizado, apenas alcanzó a ver algo moverse detrás de las cajas. Una figura encorvada, delgada, pálida como la ceniza. La linterna cayó, el haz de luz se apagó, y en la oscuridad solo quedó la respiración. El haz de luz se apagó, y en la oscuridad solo quedó la respiración. Lenta, húmeda, cercana. Andrés contuvo el aire. Podía sentir como algo se desplazaba frente a él. Un roce suave sobre el suelo de cemento. El silencio era tan espeso que cada latido de su corazón sonaba como un golpe seco. «¿Qué eres?», susurró sin voz. Una respuesta se arrastró entre las sombras, como un hilo de aire que se enreda en los oídos. «Yo siempre he estado aquí». La frase no provenía de una garganta. Era un eco que vibraba dentro de su mente, una voz sin cuerpo. La criatura dio un paso al frente, o lo que parecía un paso. Su movimiento era fluido, casi líquido, sin forma definida. Andrés retrocedió, tanteando a ciegas en la oscuridad hasta tropezar con la escalera. Subió deprisa
sintiendo cómo algo rozaba su pantorrilla. Frío, húmedo, con la textura de la piel muerta. Cerró la puerta del sótano de un golpe y la atrancó con una silla. Lucía estaba acurrucada con Carla en un rincón de la sala. La niña temblaba. «Tenemos que irnos», dijo él, sin respirar siquiera. Ahora Lucía asintió, con lágrimas corriéndole por el rostro. Pero la casa parecía oírlo. El suelo crujió bajo sus pies. Los retratos colgados en la pared empezaron a inclinarse, como si algo los empujara desde el otro lado. Desde el sótano se escuchó un ruido que heló el aire. Ras, ras, ras. El mismo sonido de las primeras noches. Lento, rítmico, metódico. «¡Vamos, Lucía!», gritó Andrés, tomando a Carla en brazos. Corrieron por el pasillo mientras las luces parpadeaban, lanzando destellos amarillos sobre las paredes. Cuando alcanzaron la puerta principal, algo golpeó desde adentro del sótano. Una vez, 2 veces, 3. La puerta vibró como si una bestia quisiera salir. El pestillo del frente se atascó. Andrés lo forzó, maldiciendo entre dientes, mientras Lucía sostenía la manija temblando. Carla, con la cabeza apoyada en su hombro, murmuraba entre sollozos: «No lo dejes, está solo». Entonces todo se detuvo. El golpe cesó. El aire pareció calmarse. Por un instante, el silencio se hizo tan absoluto que los 3 contuvieron el aliento. Y justo cuando Andrés logró abrir la puerta, una voz suave como el roce de una uña sobre madera susurró desde el pasillo: «No pueden irse. La casa los quiere aquí». Lucía tiró de él con fuerza. El frío que salió del interior fue tan intenso que empañó los cristales del auto cuando por fin lo encendieron. El motor rugió y las llantas chirriaron sobre el camino de tierra. Andrés no miró atrás, aunque en el retrovisor creyó ver algo moverse tras los ventanales. Una figura alta, de brazos imposibles, observándolos mientras desaparecían entre los árboles. Horas después, el amanecer los recibió en la carretera principal. Nadie habló. Lucía se abrazaba a Carla, que dormía profundamente. Andrés mantenía los ojos fijos al frente, con los nudillos blancos sobre el volante. «Nunca debimos venir», murmuró ella. Él solo asintió. El sol comenzaba a iluminar los campos, pero dentro del auto el aire seguía helado. La casa quedó en silencio. El reloj de péndulo marcó las 6, aunque nadie le había dado cuerda. La puerta del sótano se abrió despacio, como exhalando un suspiro. Entre la penumbra, algo se movió. Garras largas rozaron la madera. Un cuerpo se deslizó de nuevo hacia su rincón oscuro, donde la humedad y el polvo lo esperaban. The Rake se encorvó sobre sí mismo, olfateando el aire que aún guardaba el eco del miedo. Sus manos se posaron en el suelo, sus dedos arañaron la tierra. Ras, ras. Y cuando la luz del amanecer tocó los vidrios de las ventanas, la criatura levantó el rostro sin ojos hacia el techo. Una sonrisa imposible se dibujó en su rostro pálido, porque sabía que era cuestión de tiempo. Siempre lo era. La casa aguardaría, como siempre lo había hecho, y tarde o temprano, alguien volvería a habitarla. The Rake nunca se marcha,
solo duerme hasta que lleguen los próximos. Incautos. Candle Cove. La última transmisión. Cuando la tormenta golpeó la ciudad aquella noche de marzo, las calles parecían disolverse bajo la lluvia. Las luces parpadeaban, los postes vibraban con cada trueno, y el sonido de los relámpagos se colaba por las ventanas como si quisiera entrar. En un viejo departamento del centro, rodeado de torres modernas y cafés que cerraban temprano, Raúl Montoya, un hombre de poco más de 40 años, pasaba las horas revisando foros antiguos sobre televisión retro. Era un coleccionista, no uno famoso ni particularmente exitoso, pero sí obsesivo. Tenía una vitrina con muñecos de los 80, carteles de dibujos animados y una pequeña colección de VHS con etiquetas borrosas, obtenidas en ferias o ventas de garaje. Aquel día, sin embargo, había encontrado algo distinto. Un televisor Hitachi de 1973 con perillas cromadas y una pantalla curvada. Funcionaba a medias, pero el dueño anterior, un anciano de voz temblorosa, le aseguró que ese aparato todavía tenía alma. Raúl lo tomó como una broma. Pagó el equivalente a $10 y se lo llevó en una caja empapada por la lluvia. Lo colocó en su sala, justo entre una consola Atari y una lámpara de lava. Durante horas intentó sintonizar algo. Canales locales, ruido blanco, viejos comerciales, nada que no fuera pura estática. Hasta que a las 3:14 a.m. empezó. El televisor se encendió solo. El sonido seco del clic resonó en el silencio del departamento. Raúl se incorporó en el sofá, creyendo haber tocado el control remoto sin querer. Pero el control estaba en la mesa, lejos de su alcance. La pantalla mostraba un mar de nieve estática. Luego una figura apareció entre el ruido, una silueta infantil de pie, mirando a cámara. Era apenas visible, hecha de sombras y destellos. Raúl se acercó, con la sensación de que algo muy viejo acababa de despertarse. El niño, o lo que fuera, levantó una mano. Dijo algo, pero el sonido era confuso, arrastrado por la distorsión del canal. Y entonces, justo antes de desvanecerse, el aparato mostró un título que Raúl no había visto desde que era niño: Candle Cove. El corazón se le detuvo un instante. Ese nombre no lo había escuchado en décadas. Era el supuesto programa maldito del que hablaban en los foros, la serie de marionetas que solo algunos recordaban haber visto, y que, según los rumores, había sido retirada del aire tras causar pesadillas colectivas. Pero Candle Cove nunca había sido emitido oficialmente. No existían registros, ni cintas, ni testimonios verificados. Raúl, sin embargo, estaba mirándolo en tiempo real. Se frotó los ojos. El televisor mostró a un pirata con la mandíbula torcida y ojos como botones negros, riendo en un barco de cartón. A su alrededor, un grupo de títeres, una niña, un esqueleto y una criatura hecha de cuerda, cantaban una melodía infantil en un tono desafinado. Era grotesco. Las voces eran demasiado agudas, como si alguien las hubiera grabado al revés y luego acelerado.
La imagen saltaba cada pocos segundos, y en el fondo se oían susurros que no parecían parte del programa. Raúl, fascinado y asqueado, presionó REC en su grabadora digital. Debía tener una copia, algo que demostrara que Candle Cove existía. Pero mientras la cámara grababa, algo cambió. Los títeres dejaron de moverse. La pantalla se llenó de interferencia, y la figura del pirata giró lentamente hacia el frente. «Raúl», dijo una voz infantil desde el televisor. El hombre se paralizó. La grabadora cayó de sus manos. Raúl Montoya. El pirata sonrió. No era una sonrisa de títere. Era una mueca humana, imposible, como si algo real se estuviera forzando a habitar el cuerpo de una marioneta. Raúl retrocedió, tropezando con los cables. La estática volvió. El televisor parpadeó y el reloj digital de la mesa marcó 3:17 a.m. Solo 3 minutos. Pero para él habían pasado horas. La mañana siguiente, Raúl despertó con la sensación de no haber dormido. La lluvia había cesado, pero el aire en su departamento seguía oliendo a humedad y a algo más, a metal quemado. El televisor estaba apagado. A su lado, la cámara seguía sobre la mesa, con la luz roja parpadeando como si aún grabara. Durante unos segundos, Raúl dudó de lo ocurrido. ¿Había sido un sueño? ¿O una alucinación causada por el insomnio y la tormenta? Tomó la cámara y revisó el archivo. El contador marcaba 3 minutos y 12 segundos. Exactamente lo que había durado la emisión. Presionó play. El video comenzó con la imagen de su sala, apenas iluminada por la pantalla del televisor. Había estática, luego un destello, y después nada. Ninguna marioneta, ninguna voz, ningún pirata con ojos de botón. Solo ruido blanco del principio al final. Raúl frunció el ceño. Recordaba con claridad cada detalle del programa. Las canciones, los movimientos erráticos, el nombre que habían pronunciado. Pero en la grabación no había más que un zumbido grave, continuo, casi hipnótico. Rebobinó. A mitad del video, la estática cambió sutilmente. Entre las líneas de interferencia aparecía un rostro humano, apenas visible, como si emergiera detrás de un cristal empañado. No era el pirata, era el suyo. Raúl retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El rostro en la pantalla parecía observarlo desde adentro del televisor, y aunque no podía escucharse voz alguna, los labios del reflejo se movían lentamente, formando su nombre. Raúl detuvo la grabación y desconectó el aparato de golpe. El silencio que siguió fue tan denso que creyó escuchar su propio pulso. Encendió la computadora y buscó en los foros que solía visitar. Retro TV, Lost Broadcasts, Series Malditas. Nadie mencionaba nada reciente sobre Candle Cove. Pero en una de las discusiones más antiguas, un hilo del año 2008, alguien con el usuario Static Collector afirmaba haber encontrado una señal residual del canal original. Raúl escribió sin pensarlo. La señal sigue activa. Se transmite a las 3:14 a.m. exactamente. Tengo registro, pero la grabación muestra solo estática. ¿Alguien más ha captado algo? Esperó varios minutos. Ninguna respuesta. Hasta que, a las 3:14 de la tarde, exactamente 12 horas después, un mensaje apareció bajo su publicación. Static Collector, no grabes, solo mira.
Raúl se quedó mirando esas dos palabras. Sintió un impulso irracional de borrar el mensaje, pero algo en su interior lo detuvo. Una mezcla de curiosidad y miedo. Esa noche se preparó. Colocó la cámara otra vez frente al televisor, pero no para grabar. Esta vez solo quería observar. Se sentó en el sofá con una taza de café frío, el reloj marcando 3:10 a.m., y esperó. El silencio del edificio era absoluto. A las 3:14, el televisor se encendió solo, igual que la noche anterior. La imagen fue la misma, estática. Luego la figura de la niña apareció. No era un títere. Era una niña real, de unos 8 años, con un vestido azul empolvado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Quieres ver el resto del episodio, Raúl?, preguntó con voz cristalina. El hombre tragó saliva, paralizado. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El aire se volvió denso, y la luz del televisor era tan brillante que proyectaba sombras que se movían solas en las paredes. No puede ser, murmuró. Tú ya lo viste antes, dijo la niña, sin parpadear. Cuando eras niño. El televisor parpadeó. Por un instante Raúl vio su reflejo, pero no estaba en su sala. Detrás de él, en la imagen, se extendía un paisaje marino, un barco de madera, olas grises, una bruma infinita. Y sobre la cubierta, algo moviéndose. Marionetas. El pirata estaba allí, con la mandíbula torcida y los ojos vacíos, levantando una mano en saludo. La cámara, sin estar conectada, empezó a grabar sola, el piloto rojo encendido. La niña giró la cabeza hacia Raúl, con un movimiento espasmódico, como si el cuello no tuviera huesos. Nos alegra que volvieras. La imagen se distorsionó. El sonido se volvió un chirrido metálico. El televisor se apagó. Raúl respiró con dificultad. Tardó varios minutos en moverse. Durante los días siguientes, Raúl dejó de salir. El televisor permanecía desconectado, pero la sensación de que algo seguía transmitiendo desde su interior no lo abandonaba. Cada noche, a la misma hora, la pantalla apagada reflejaba una luz que no venía de ningún lado. Intentó distraerse. Música, videojuegos, foros. Nada ayudaba. Las palabras de aquel usuario, no grabes, solo mira, resonaban en su mente como una advertencia que ya había llegado demasiado tarde. A los 3 días, el televisor volvió a encenderse solo. Raúl no estaba en la sala, sino en la cocina, y lo escuchó desde allí. El clic seco, el zumbido y luego la voz infantil. Solo una palabra, repetida una y otra vez. Raúl entró despacio, con el corazón latiéndole en la garganta. La pantalla mostraba nieve, pero bajo el sonido de la estática se oía una melodía. Era un tarareo, infantil y monótono. Candle Cove, susurra el viento, entonaba una voz lejana. Raúl desconectó el cable de corriente. La imagen continuó. Desenchufó el televisor de la pared. La imagen continuó. En la pantalla, las figuras se movían con una lentitud imposible, como si la cinta estuviera derritiéndose. El pirata giró la cabeza. La niña de vestido azul sonrió, y detrás de ambos, el mar de fondo se agitó con una marea oscura, casi líquida, como tinta viva. Raúl retrocedió. El cable del televisor cayó al suelo, pero del enchufe comenzó a salir humo. El olor a ozono llenó el aire. La voz del pirata resonó, más nítida esta vez.
¿Quieres saber qué hay entre canales, Raúl? El hombre intentó apagar el aparato, pero el botón de encendido no se movía. La perilla parecía pegada o fundida al metal. En la pantalla apareció la imagen de su propio departamento, vista desde el pasillo. El televisor mostraba su sala en tiempo real, pero Raúl no tenía ninguna cámara conectada. Podía verse a sí mismo, de pie frente a la pantalla, respirando con pánico. La niña del vestido azul apareció en el reflejo, detrás de él. Su rostro estaba parcialmente cubierto por estática. Le tomó la mano a su reflejo y la pantalla se iluminó por completo. Raúl gritó y retrocedió, tropezando con la mesa. Cuando levantó la vista, la televisión estaba apagada. Sin señal, sin zumbido, sin nada. Solo el silencio. Durante un largo rato, permaneció quieto, observando su reflejo en la superficie negra, hasta que el vidrio vibró levemente y su propio reflejo le devolvió una sonrisa que no era suya. A partir de esa noche, las cosas empezaron a descomponerse. Los relojes del departamento se detenían a las 3:14 sin razón. La computadora encendía sola, mostrando una pantalla azul con líneas incomprensibles. Las grabaciones en su cámara parecían alteradas, objetos movidos, sombras que no pertenecían a ningún cuerpo y a veces fragmentos del programa que él no recordaba haber visto. Una tarde, Raúl intentó llevar el televisor al contenedor del edificio, pero el aparato pesaba más de lo normal. Era como si algo en su interior resistiera. Mientras lo arrastraba, la pantalla, aún desenchufada, reflejaba su rostro, solo que más joven. El Raúl del reflejo sonreía y movía los labios. «Tú ya perteneces al canal», murmuró la voz de la niña. Raúl soltó el televisor y dio un paso atrás. El aparato cayó con un golpe seco. La pantalla estalló en 1000 fragmentos. Pero del vidrio roto salió un destello blanco, un parpadeo que lo cegó por un instante. Cuando volvió en sí, el televisor estaba intacto. En el suelo no había restos, ni grietas, ni señales de caída. Solo la pantalla, ahora encendida, mostrando una habitación idéntica a la suya, pero vacía, y sobre la imagen, en letras amarillas temblorosas, una frase: «Continuará el episodio». Raúl corrió hasta la puerta y la abrió con violencia. El pasillo estaba oscuro. Del otro lado, el ascensor subía lentamente, emitiendo un zumbido igual al del televisor. Apenas alcanzó a oír una última voz infantil, proveniente desde dentro del aparato. «Faltas tú, Raúl». El televisor permanecía encendido, aunque nadie lo había tocado desde hacía días. La luz azulada del tubo se extendía por toda la sala, proyectando sombras que parecían respirar. En el suelo, las grabaciones se apilaban sin orden. Decenas de cintas con etiquetas escritas a mano, todas con el mismo título: Candle Cove. Nadie sabía con certeza cuándo Raúl había dejado de salir de su departamento. Los vecinos solo recordaban haber escuchado el zumbido constante de la estática y a veces una voz infantil repitiendo palabras incomprensibles. Una noche, el portero subió a revisar porque un olor a quemado salía por debajo de la puerta. Golpeó. Nadie respondió. Cuando entró, encontró el televisor encendido y una silla vacía frente a él. El aparato mostraba el mismo mar de interferencia, pero en medio de los destellos se distinguían formas humanas,
pequeñas figuras, niños tal vez caminando entre olas grises. Golpeó. Nadie respondió. Cuando entró, encontró el televisor encendido y una silla vacía frente a él. El aparato mostraba el mismo mar de interferencia, pero en medio de los destellos se distinguían formas humanas. Pequeñas figuras, niños tal vez, caminando entre olas grises. En el centro de la pantalla, un rostro se formó brevemente, pálido, sonriente, con los ojos vacíos. Era Raúl. Sin embargo, meses después, uno de los técnicos encargados del análisis reportó algo extraño. Una de las cintas marcada como episodio final volvió a reproducirse sola dentro del laboratorio. El televisor del recinto, modelo moderno, pantalla plana, sin entrada para VHS, mostró durante 3 minutos un canal que nadie conocía. Allí estaban los mismos niños. Cantaban una melodía suave, casi hipnótica. Y detrás de ellos, una figura alta, cubierta con un manto oscuro, observaba a cámara. Sus manos delgadas parecían rozar el cristal desde dentro. El técnico juró que esa figura lo llamó por su nombre, y que justo antes de apagarse, la pantalla mostró un mensaje. Gracias por mirar. Pronto volveremos al aire. El televisor no volvió a encender. Pero cada madrugada, a las 3:14, el reloj del laboratorio se detiene exactamente 3 minutos. Y durante ese lapso, los monitores de seguridad se llenan de nieve estática. Algunos aseguran escuchar una risa infantil que dice su nombre. Otros prefieren no quedarse a comprobarlo, porque nadie está completamente seguro de que Candle Cove haya terminado. El jinete sin cabeza de Chorrillos. En Lima de los años 90, las noches en Chorrillos tenían un aire especial. El mar golpeaba con furia los acantilados, y el viento cargado de sal se mezclaba con la neblina que parecía envolverlo todo. Las farolas alumbraban apenas los malecones, y más allá, en los callejones que bajaban hacia la playa, la oscuridad se volvía un manto impenetrable. Jaime, Carla y Diego, 3 amigos de barrio, habían escuchado miles de veces la misma historia en la esquina, en reuniones familiares o en conversaciones de sobremesa. La leyenda del jinete sin cabeza de Chorrillos. Según decían, era el espíritu de un soldado peruano que había muerto decapitado durante la Guerra del Pacífico, defendiendo las costas del sur de Lima. Se decía que su alma en pena aún cabalgaba por las noches, buscando venganza contra cualquiera que se cruzara en su camino. Son puras historias para asustar, decía siempre Diego, el más incrédulo del grupo, aunque en el fondo no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que escuchaba la palabra jinete. Pues yo escuché que sí lo han visto, respondía Carla. Mi tío trabajó de vigilante en un local por la Costa Verde y juraba que una noche, desde el malecón, vio a un caballo negro que galopaba sin jinete, hasta que se dio cuenta de que sí lo tenía, pero sin cabeza. Jaime, por su parte, no decía mucho. Siempre fue el más serio, el que escuchaba en silencio y observaba. Esa noche, sin embargo, fue él quien propuso la idea. «¿Y si vamos?», dijo, rompiendo el silencio en medio de una botella de gaseosa y papas fritas en la bodega del barrio. «Vamos al malecón de Chorrillos, al lado del acantilado. Si ese jinete existe, quiero verlo con mis propios ojos». Carla lo miró incrédula. «¿Estás loco? Dicen que se lleva a la gente, que si lo ves,
te marca para siempre. Bah, son cuentos, rió Diego. Yo voy. Pero no digan después que se asustaron. El plan quedó pactado. Esa misma medianoche se encontrarían en la plazuela, cerca del Morro Solar, y bajarían por un sendero casi olvidado que bordeaba los acantilados. Querían grabar algo con la cámara HABH, que Diego había pedido prestada a su primo. Para probar que todo era solo una invención, la noche llegó cargada de neblina. Carla llevó una linterna grande que apenas iluminaba unos metros adelante. Diego llevaba la cámara en una mochila y un par de casetes vírgenes. Jaime, como siempre, iba callado, con las manos en los bolsillos de su casaca de jean. Caminaron entre callejones empinados, con casas viejas de madera que crujían con el viento. El eco del mar chocaba contra las piedras, y el aire frío se colaba entre sus ropas. A medida que descendían, la luz de los postes se hacía cada vez más escasa, hasta desaparecer por completo. «Ya no me gusta esto», murmuró Carla, apretando más fuerte la linterna. «Tranquila, no pasa nada», respondió Diego, aunque su voz sonaba algo forzada. «En la cámara vamos a ver solo oscuridad, y se acabó la leyenda». Llegaron a una zona donde el sendero se abría en un terreno amplio, cubierto de arena y piedras. Frente a ellos, los acantilados caían abruptamente hacia la playa invisible bajo la neblina. Era un sitio desolado, apenas iluminado por la luz mortecina de la luna que se asomaba entre las nubes. Fue entonces cuando lo escucharon. Un relincho seco, profundo, que retumbó en la oscuridad. Los tres se quedaron congelados. ¿Oyeron eso?, preguntó Carla en un susurro. «Habrá sido un perro», balbuceó Diego, aunque su propia mentira le temblaba en la garganta. Jaime, en cambio, se adelantó unos pasos hacia el borde del terreno. La neblina se arremolinaba con el viento, y de pronto, un sonido aún más claro cortó el aire. El galopar de cascos, lento al principio, como si un caballo trotase en algún punto invisible, pero cada vez más fuerte, más cerca, más intenso, como si la tierra misma retumbara con cada golpe. Diego encendió la cámara con manos temblorosas, enfocando hacia la bruma. La linterna de Carla temblaba en su agarre, y entonces lo vieron. De entre la neblina emergió una silueta enorme, un caballo negro, alto, con el pelaje brillante bajo la luz de la luna. Sus cascos golpeaban con un eco metálico como si no tocara arena, sino piedra o hierro. Encima, montado en el animal, estaba el jinete. Un uniforme militar raído, manchado, con restos de charreteras deshilachadas en los hombros. La chaqueta azul oscuro, cubierta de polvo y manchas que parecían oxidadas, o quizás secas de otro tiempo. Las botas altas golpeaban contra los costados del animal, pero lo más aterrador no era el uniforme, ni la presencia que imponía. Era que donde debía estar la cabeza, no había nada, solo un cuello destrozado, ennegrecido, del que emanaba un humo espeso, como si siguiera ardiendo después de un siglo. Carla dejó escapar un grito ahogado. Diego bajó la cámara de golpe. Jaime dio un paso atrás. El caballo se detuvo a unos metros, relinchando con furia. El jinete sin cabeza levantó una espada oxidada, aún brillante por la luna, y la señaló en dirección a ellos. El viento arreció de pronto, levantando polvo y arena. El mar rugió más fuerte contra los acantilados, y entonces
El caballo comenzó a galopar hacia ellos. Los tres corrieron, sin mirar atrás. La linterna de Carla iluminaba apenas el camino. La cámara golpeaba contra la espalda de Diego y Jaime corría en silencio, apretando los dientes. Pero el sonido de los cascos no se detenía. Golpeaban cada vez más fuerte, cada vez más cerca, como si el jinete estuviera justo detrás, a punto de alcanzarlos. Carla tropezó con una piedra y casi cae, pero Jaime la sostuvo de un brazo y la levantó sin detenerse. Diego gritaba que doblaran hacia un callejón, pero la neblina los envolvía y no sabían hacia dónde corrían. De pronto, el sonido cesó. Los tres se detuvieron, jadeando, mirando alrededor. Silencio absoluto, salvo el oleaje del mar. No había rastros del caballo ni del jinete. Se fue, susurró Diego, con la voz quebrada. No, dijo Jaime, señalando hacia la neblina. Nos está rodeando. Porque justo entonces, frente a ellos, apareció de nuevo la figura del caballo negro, esta vez inmóvil, bloqueando el camino. La espada levantada brillaba con un fulgor extraño. El jinete sin cabeza estaba esperando. La figura del caballo se alzó en medio de la bruma, como una muralla oscura. Relinchó con tal fuerza que las paredes del acantilado devolvieron el eco, multiplicando el sonido como si hubiera más de un caballo. La espada levantada del jinete brillaba, y aunque carecía de cabeza, todos sintieron que los estaba mirando. Carla soltó un chillido y se aferró al brazo de Jaime. Diego, temblando, alzó la cámara con torpeza, pero la bajó enseguida al notar que la batería había muerto. No quedaba registro de lo que habían visto. El jinete hizo avanzar a su caballo. Los cascos golpearon la arena y la piedra, generando un retumbar metálico que parecía provenir de otro tiempo. Cada paso era un martillo que caía sobre sus nervios. ¡Corran!, gritó Jaime, tirando de Carla. Los tres salieron disparados hacia la izquierda, hacia un callejón estrecho que bajaba todavía más cerca al acantilado. El sendero estaba cubierto de basura, maderas viejas y un olor a salitre que les llenaba la nariz. Detrás de ellos, los cascos volvieron a golpear. El caballo había comenzado la persecución. Diego miró hacia atrás un instante y vio cómo la figura del jinete parecía multiplicarse con la neblina, un espectro oscuro que no se desvanecía. El aire se volvió más frío, tanto que cada respiración se transformaba en nubes blancas. «No vamos a lograrlo», gritó Carla jadeando. «Sí vamos, sigue corriendo», replicó Jaime, aunque en su voz se notaba la desesperación. El callejón terminó en un muro de piedra. No había salida. El sonido de los cascos retumbaba cada vez más fuerte. Carla se tapó la boca para no gritar. Diego golpeaba el muro, como si en un acto desesperado pudiera abrirse alguna puerta secreta. Jaime buscó con la mirada algún escape, pero lo único que encontró fue un portón oxidado, medio abierto, que daba a un terreno baldío lleno de hierba seca. Sin pensarlo dos veces, empujó a sus amigos hacia allí. El hierro chilló al abrirse, y el eco del metal resonó como un lamento en toda la zona. Apenas cruzaron, el portón se cerró solo, como si alguien invisible lo hubiera empujado. Silencio. El galopar había cesado. Carla cayó de rodillas, respirando con dificultad. Diego se dejó caer al suelo, sudando a pesar del frío. Jaime se apoyó contra una pared de adobe, medio derruida, con el corazón desbocado. ¿Ya se fue?», preguntó Carla, con lágrimas en los ojos. «No lo sé.
dijo Jaime, mirando hacia la bruma. Entonces lo escucharon de nuevo. No eran cascos esta vez, sino voces. Voces graves, apagadas, como un coro de soldados murmurando al unísono, entonando un canto militar que se desvanecía en la neblina. Diego se tapó los oídos. No, no, no. Esto no puede estar pasando. De entre la bruma apareció una figura. Era un hombre vestido con uniforme militar antiguo, arrastrando un sable oxidado. Pero su rostro estaba vacío, como si la niebla lo borrara. Caminaba lentamente hacia ellos, tambaleándose, como si estuviera medio roto. Carla gritó y retrocedió. Jaime buscó algo con qué defenderse y levantó una barra de hierro oxidada que había en el suelo. El soldado espectral levantó el sable y lo dejó caer con un chillido metálico. Pero en el instante en que debía impactar, la figura se desvaneció como humo. No es solo un jinete, es un ejército, jadeó Diego. El canto volvió, más fuerte, más cerca. Y entonces lo vieron. Detrás de la bruma avanzaban varias figuras montadas en caballos. Soldados sin rostro. Sombras uniformadas que parecían marchar eternamente. Y al frente, liderándolos, el jinete sin cabeza. El caballo negro relinchó con furia, levantando las patas delanteras. La espada se alzó de nuevo, y esta vez el gesto fue claro, una orden de ataque. Los tres amigos corrieron otra vez, esta vez hacia el interior del terreno baldío. El suelo estaba lleno de piedras y raíces que se enredaban en sus pies. Diego tropezó y cayó, pero Jaime lo levantó a la fuerza. Carla lloraba mientras corría. La linterna temblaba en su mano, como si fuera a apagarse en cualquier momento. Llegaron a un camino angosto que descendía hacia la playa. El ruido de las olas se hacía cada vez más fuerte. Bajaron a trompicones, resbalando en la arena húmeda. Cuando por fin llegaron a la orilla, el mar los recibió con un viento helado y una bruma aún más espesa. Los cascos retumbaban sobre las piedras del acantilado, descendiendo detrás de ellos. ¡Al agua!, gritó Diego, desesperado. «No puede seguirnos en el mar». Jaime dudó, pero el caballo negro ya estaba sobre la pendiente. El jinete levantó la espada y el brillo metálico iluminó la bruma. Sin pensarlo más, los tres se lanzaron al mar. El agua estaba helada, cortante, como si les clavaran cuchillos en la piel. Nadaron mar adentro, luchando contra las olas. Carla gritaba entrecortado. Diego se ahogaba en cada brazada y Jaime intentaba mantenerlos a flote. Desde la orilla, el caballo negro relinchaba, furioso, caminando sobre la arena con fuerza inhumana. El jinete levantó la espada y aunque no tenía cabeza, la sensación era clara. Los estaba mirando. De pronto, un rayo de luna se filtró entre las nubes. La luz iluminó la playa y por un instante todo quedó en silencio. El caballo negro y su jinete comenzaron a desvanecerse en la bruma, como si fueran humo arrastrado por el viento. Los cascos se hicieron eco por última vez y luego nada. Los tres amigos nadaron de vuelta, jadeando, exhaustos, hasta llegar a la orilla. Cayeron en la arena húmeda, temblando de frío y miedo. ¿Se fue?, preguntó Carla, con la voz rota. No lo sé, respondió Jaime, mirando al horizonte. Pero entonces lo vieron. En la arena, junto a las huellas de sus pasos, estaban las marcas de los cascos del caballo.
y no se desvanecían con el agua del mar. Un último relincho resonó en la distancia, como un eco eterno que venía desde los acantilados. El jinete sin cabeza aún cabalgaba en Chorrillos.